A nivel Rosario más cerca. Nos acercamos a un protagonista, nos acercamos a una persona que tiene que contar. Y esta vez, esta cercanía es con Melanio Paredes, quien es maestro, es economista, fue ministro, de hecho, de Educación y es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas noches, señor Paredes. Bienvenido a Más cerca de... Buenas noches, Aniberca. Buenas noches a la amiga del panel que te acompaña y a la audiencia. Marisol Sí. Mendoza. Marisol, una voz preciosa también. No me como la Aniberca. A propósito, Aniberca, aunque no vi tu entrevista, pero tuve muy buena referencia y espero los mejores resultados en tu aspiración. Ay, muchísimas gracias, profesor. Agradezco muchísimo esa buena vibra. Y bueno, yo pienso que es una manera también de construir el país y para las amigas y a los amigos que nos están sintonizando, más adelante la vamos a ofrecer, ¿verdad? Aquí ante quienes nos siguen. Pero en este diálogo con usted, yo quiero empezar teniendo su valoración respecto a las ejecutorias desde el Ministerio de Educación que van desde el inicio del año escolar de manera oficial el 2 de noviembre, aunque en términos prácticos ya los colegios empezaron, quitar maestros nombrados por concurso y obviamente apostar a la virtualidad y a la radio y a la televisión para salvar el año escolar. ¿Cómo evalúa la gestión hasta esta fecha? Antes de pasar a decirte lo que creo y cómo percibo el proceso que se inició el pasado día 2 con la iniciativa de capacitación de los docentes, es bueno señalar que Roberto Fulcar es un amigo. Compartimos tareas conjuntas en la Asociación Dominicana de Profesores, por allá por la década de los 90, y naturalmente cuando uno se va a referir a un amigo, tiene que hacerlo con la debida ponderación, porque nos une un afecto de muchos años. Sin embargo, los problemas de Estado están por encima de las valoraciones personales y ciertamente yo espero lo mejor para Roberto al frente del Ministerio de Educación, aunque en este momento no quisiera estar en su pellejo. Hay una situación de excepcionalidad. Pienso que ha asumido el ministerio en las circunstancias más difíciles que ministro alguno lo haya hecho, y naturalmente eso requiere de algún nivel de consideración al emitir cualquier juicio. Por de pronto deploro el hecho de el ruido en que ha comenzado un proyecto tan ambicioso, que es novedoso, que está expuesto a niveles de improvisación, porque nadie en el mundo tiene hoy la varita mágica, tiene el mecanismo, tiene la panacea para enfrentar con éxito una situación que hace apenas un año nadie prevía. Es decir, la situación de pandemia que afecta globalmente a los países y que ha impactado de manera determinante los sistemas educativos, ha obligado a la creatividad como mecanismo prima facie para poder encontrar mecanismos que al tiempo de garantizar que no se interrumpa el ciclo escolar de los alumnos, pueda representar algún tipo de opción viable que no represente retroceso y que al menos podamos mantener el nivel de rendimiento de nuestros alumnos, de nuestros maestros en el quehacer educativo. Ese es el desafío más importante que tiene el ministro Fulcar con su equipo y el gobierno dominicano en este año escolar que está supuesto a comenzar el próximo 2 de noviembre. Entonces, no, disculpe, termine la idea. Que en esas circunstancias todos debemos apostar al éxito, sin que esto implique que no podamos ser críticos, constructivos, que podamos ser observadores y contribuir de alguna manera a que las iniciativas que se están planteando puedan tener éxito.
Profesor, usted conoce muy bien cómo se maneja el Ministerio de Educación, conoce las precariedades de las diferentes regionales, los diferentes puntos del país. Usted conoce muy a fondo toda esa situación por sus papeles dentro del sistema educativo dominicano, no solo como maestro, sino como ministro de Educación en su tiempo. ¿Cree usted que con estas desventajas que presentan algunas zonas del país se podría llenar con calidad el objetivo de alfabetizar, de dar educación a los jóvenes dominicanos y a los niños? Mira, lo primero que quiero comenzar compartiendo con ustedes, que son comunicadoras muy acuciosas, es que la tarea de educar es sobre todo entre seres humanos. Y sobre ese particular quiero decir que es un mito pensar que tener a disposición equipos o artefactos de primera línea en términos de la asistencia tecnológica, si bien es cierto que puede representar una ventaja, no lo es todo. Es fundamental esa interacción humana, amorosa, diría yo, incluso entre los actores del sistema educativo, en este caso, maestros, alumnos, y en gran medida el acompañamiento de las familias y de los gestores. Por eso señalé que es lamentable el ruido en que hemos iniciado este proceso hacia la recuperación del ciclo escolar de los alumnos, en este caso, con una modalidad de educación remota. Y digo el ruido porque es importantísimo. Para mí hubiese sido una tarea de primer orden, y así se lo hicimos saber a Fulcar cuando le visitamos un conjunto de pasados presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores, que cualquier medida o iniciativa debía tomar en cuenta la necesidad del consenso de padres, de maestros, de gestores y de alguna manera de cualquier otra institución que interactúe o que tenga que ver con el quehacer educativo. Profesor, salvo la diversión, bares, espectáculos y la docencia, prácticamente República Dominicana está normal, integrada a las actividades productivas con la debida precaución. ¿No favorece usted la propuesta de algunos sectores de que al menos la educación primaria inicial, párvulos y por lo menos hasta quinto grado o tercer grado de primaria, se dé presencial? ¿No entiende usted que eso sería, robustecería el sistema educativo? Pienso que debe examinarse la propuesta que han hecho educadoras de cierto prestigio en el ámbito de la educación inicial en República Dominicana por una razón elemental que comienzo a explicar. Lo más importante en poder vehicular contenidos curriculares, sea por radio educativa, sea por televisión educativa o por internet, es que estos contenidos puedan ser ligeros justamente para que puedan ser vehiculados y que tengan un nivel de articulación con lo que hemos llamado objetivos o indicadores de logro de aprendizajes, que son los aprendizajes que esperamos que tenga el niño o la niña de 5 años que va a preprimario. Ya ni siquiera estamos hablando de párvulo, kinder, etcétera, hacia abajo, pero en el caso de la educación pública, que se reciben los niños y niñas en las escuelas a los 5 años. Los indicadores de logros o aprendizajes esperados que esperan los niños, niñas de primer grado, segundo, y digamos, para completar ese ciclo, lo que antes se llamaba primer ciclo de básica, que ahora es el primer ciclo de primaria hasta cuarto grado. Es fundamental esto, porque ahí están los años que de ninguna manera podemos perder en esa infancia. Son, conforme todos los estudios de educación, de psicología evolutiva, son los años que mejor podemos aprovechar la disposición de los niños y niñas para aprender. Se ha dicho incluso que lo que no se pueda recuperar en esos primeros años es difícil que lo podamos lograr en los 10 o 15 años
sucesivo de escolaridad. Es la esponja, es donde los niños están en mejores condiciones de aprender. Pero favorece usted que en ese nivel volvamos a la presencia. A eso iba. Porque podría ser como un tiempo perdido de manera virtual. Y todo lo que manejan esa educación de primera infancia han señalado que esos niños aprenden jugando, aprenden en actividades, aprenden interactuando con los demás compañeritos y naturalmente en el ambiente que se les crea. Por eso yo entiendo que en el caso de esos cursos, que la educación es personalizada, que no se pueden admitir más de 15 alumnos, a lo sumo 20 por cursos, pudiera ensayarse con el debido protocolo la educación presencial. Incluso, sobre todo, he tenido informaciones del bajo nivel de infección que hay a nivel de COVID en muchas otras provincias. Incluso pudiera comenzarse con pilotos en aquella provincia donde el nivel de contagio está en los niveles más bajos. Claro. De manera que pudiera de antemano asegurarse que la posibilidad de contagio por esta interacción es mínima o es cero. En el caso de la capital, y como lo han planteado algunos regentes de este tipo de educación, pudiera extremarse incluso el protocolo, sobre todo a nivel Rosario y los amigos y amigas que nos sigan en su programa, porque en ese caso estaríamos también resolviendo un tema del cuidado de los niños y niñas, de aquellas madres, aquellas familias que tienen que trabajar y que no tienen forma de poder dejarlo bien atendido en sus hogares. Incluso se ha dicho que hay modalidades informales. Hay profesores de ese nivel que están recibiendo niños y niñas en hogares que quizás no tienen las condiciones que estos centros infantiles o aulas de inicial en el sector público y privado. Me consta esa informalidad que se está dando y esa aglomeración de niños en jardines, en patios y en salas informales para buscarle la solución a papá y mamá que tienen que trabajar. Exacto. Es que la realidad es esa, Aniberca. Usted no puede ir de espalda a la realidad. La realidad te impone incluso. Yo digo que cuando la norma va en un sentido y la realidad va en otra, tú no cambias la realidad, tú cambias la norma. Exacto. Profesor, entonces ya en la parte final, ¿cuáles son sus recomendaciones al Ministerio de Educación? Porque ellos están para no morir en el intento de llevar escolaridad y educación a nuestros jóvenes que están tan inmersos en la tecnología. En los más grandecitos uno ve el caso. Yo tengo una niña de 11 años y ella le fascina tomar clase de manera virtual, pero ese no es el caso del común denominador de todo el mundo en República Dominicana. Entonces, por eso el ministerio ha creado otras herramientas para educar. En estos días ha circulado un video de un doctor en neurociencia español que dice que la máquina no inspira, quien inspira es el ser humano. Okay. Entonces, desde ese punto de vista es importante el uso de la tecnología, sobre todo en una época de, como le llaman los chicos, pantalla, que están mucho más expuestos a la pantalla, al smartphone, al teléfono inteligente, a la televisión inteligente, que propiamente a estos artefactos con los cuales nosotros aprendimos. Se ha dicho que ya los muchachos hoy, en lugar de utilizar el índice y el pulgar para manejar equipo, utilizan el dedo índice por el tema del touch, ¿no? Entonces es así. Ahora, esa parte humana es fundamental. Y yo lo que le recomendaría tanto al ministro Fulcar como a su equipo es estar alerta, estar atento, estar abierto a escuchar. Como no hay una fórmula, aquí la máxima piellana del ensayo-error es la válida. Y sobre todo, innovar. No es tecnologizar, es innovar. Innovar en medios y técnicas, innovar en estrategias pedagógicas, innovar en el relacionamiento de los actores, maestros, alumnos, maestros, gestores, familias. Es importante que tengamos
esa apertura para que podamos salir airoso en el intento, como ustedes han acabado de decir. En mi caso, y me permiten ya estos minutos, estos segundos finales, en mi caso, le dejé al ministro de Educación un material que nosotros impulsamos durante mi gestión, con una audioteca para el uso de la radio educativa, que no solamente la experiencia es de Radio Santa María. Nosotros tuvimos una experiencia de radio educativa en la Regional 10 de Santo Domingo, y qué bueno que timbre de voz como el de Anibeca o el tuyo, Rosario, pudiesen vehicular contenidos interesantes y estrategias llanas, sencillas, que puedan servir a los maestros. Le dejé una videoteca para una cantidad de materiales que pudimos nosotros rescatar entre el año 2009 y 2010 de la televisión japonesa, de canales satelitales en la televisión mexicana, y que están ahí con contenidos de ensayo de química, biología, física, ensayo de ciencia, que perfectamente pueden ser colocados como clases modelo en la televisión educativa. O sea, y una biblioteca digital para el tema de poder vehicular contenidos articulados con el currículum a través de internet, sobre todo para esos primeros 5 años, porque lo que trabajó la gestión anterior fue para la media, los equipos que le entregaron, las tablets, pero para los niños desde el preprimario a 4º grado hay una cantidad de interactivos audiovisuales que nosotros entregamos, que pueden perfectamente rescatarse y serían un material insustituible para poder enfrentar estas estrategias que nos hemos planteado. Nos alegra saber esto, que eso está listo, que de repente no hay que quemar muchas neuronas, ¿verdad? Sino tomar experiencias recientes. Pero tiene, por favor, unos segundos muy breves, porque ¿cuáles son sus expectativas a propósito de este proceso de renovación del PLD? ¿Tiene usted muchas esperanzas en ese proceso, en ese congreso y en todo lo que se ha dicho? Como todo en la vida, estamos manejando tensiones, expectativas, esfuerzos, y como miembro de la comisión organizadora, que estamos preparando la mesa para una reunión del Comité Central este domingo y la plenaria de apertura el 11 de septiembre, mis expectativas son altas, pero hay que sacarse el chip, hay que ponerse en lo que nos demanda la sociedad, poniendo en qué esperan los electores, los PLDistas y la sociedad dominicana de los partidos políticos en este país. Si las expectativas de cambio que se le creó a la sociedad dominicana no son satisfechas, y ni siquiera quiero meterme a evaluar las primeras iniciativas de política de gobierno de Luis Abinader, pero si hay una frustración en términos de esas expectativas creadas, el Partido de la Liberación Dominicana está llamado a poder llenar ese vacío, pero no repitiendo más de lo mismo, sino reinventándose, refundándose y estar en capacidad de corregir errores para no repetir las inconductas del pasado y poder entonces llenar de credibilidad a esa sociedad dominicana llena de expectativa de que la democracia dominicana pueda contribuir a resolver sus problemas cotidianos y en sentido general a crear las bases para un desarrollo sano y que podamos, dominicanos y dominicanas, enrumbarnos por sendas de felicidad y desarrollo, sobre todo cuando esta covidianidad genera tantas incertidumbres y tantas expectativas también de poder salir airosos. Profesor, tiene un gran reto el PLD de recobrar la confianza de sus militantes, y ustedes están en ese camino. Agradecidas a Anibeca Rosario, Marisol Mendoza, de usted haber aceptado la invitación de estar con nosotros en Más Cerca. Hemos escuchado al profesor, al político Melanio Paredes, que tiene por delante un gran reto de consensuar, de encauzar las aguas divididas del PLD. Así es, así es. Y siempre a la disposición de ustedes que lo crean conveniente.
será un asiduo visitante. Vamos ahora a la pausa. Seguimos. ¿Cómo así? A nivel Rosario más cerca.